Bueno amigos, aquí estamos una vez más. El microscopio cuenta con una tecnología que permite ver aquello que a simple vista no se ve. Sí, aunque usted no lo crea, soy Claudio César Figueroa y aquí estamos para invitarle una vez más para ver una vista ampliada al más grande de todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. El Pentateuco de excursión por los primeros libros de la Biblia es la temática que hemos tratado y aquí está el panorama o el mapa de ruta que hemos visto. Ya vimos la vista panorámica, la introducción y los comienzos, luego la segunda clase se llamó la salida, que tenía que ver con el libro de Éxodo. Rituales y festivales era lo tocante al Levítico. Jornadas y palabras era lo que vimos con Números y Deuteronomio, 2 libros la semana pasada, y el bonus extra o el extra bonus hoy día, el tabernáculo. Vamos a hacer entonces un breve repaso para recordar lo que ya hemos visto. El último icono nos muestra ahí jornadas y palabras, que tiene que ver con Números de Deuteronomio. Las jornadas eran las 42 estaciones de toda la ruta por el desierto durante los 38 años de peregrinación, saliendo o partiendo desde el monte Sinaí hasta la orilla o el borde de el Jordán. Y las palabras son 3 discursos contenidos en el libro de Deuteronomio, los 3 discursos finales de Moisés, y esto va a suceder en un mes, precisamente al final de los 40 años de esta larga ruta de la queja. Entonces hoy día, con ánimo dispuesto, vamos a la temática que está ofrecida, que ha sido prometida. El tabernáculo, una vislumbre de Cristo. Antes de comenzar, antes de ir a la próxima diapositiva, voy a explicar que esta temática la vamos a abordar en 2 clases. Prometo que son 2 clases, 2 aulas. La de hoy y la de la próxima semana, y ahí sí, que decimos, cerramos el Pentateuco la próxima semana. Sí. Vamos entonces a nuestra lectura bíblica, que vamos a encontrar hoy en Éxodo, capítulo 26, versículo 1 al 6. Ahí está desplegada en la aplicación en una posición correcta para leerlo más amplio. Entonces, ya no puedo poner una Biblia de papel porque la mayoría usamos la Biblia en la aplicación. Éxodo 26, del 1 al 6, dice como sigue. Haz el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra, luego haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas, pon unas presillas de lana color azul, haz lo mismo en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto, pon 50 presillas, y en la última cortina del segundo conjunto, pon otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario o el tabernáculo tenga unidad de conjunto. Vamos a abordar nuestra temática del tabernáculo el día de hoy en base a preguntas. Vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta a responder es, tanto que se habla del tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo entonces? El tabernáculo o santuario, en términos concretos, es una carpa o tienda desmontable que fue diseñada por iniciativa divina y no por antojo de Moisés. Éxodo 25:40 dice, asegúrate de hacerlo
según el modelo que se te mostró en el monte. El Éxodo 26:30, el Señor, luego de enviar a hacerlo, cuando hay que levantarlo, dice: erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Y Hechos en el Nuevo Testamento va a atestiguar, allí en el capítulo 7, versículo 44, nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda con las tablas del pacto, hecho como Dios había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. El tabernáculo ha de ser un lugar para Dios, es decir, sería su casa. La idea de santuario, lugar santo o habitación, esa es la idea cuando hablamos de el tabernáculo. Es el lugar donde Dios mora, donde Él reside. Es su palacio, dirían algunos comentaristas. Jeremías capítulo 17, versículo 12, lo explica diciendo: trono glorioso, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y este santuario estaba levantado en la tierra, no era algo celestial, estaba en la tierra, a la misma altura de las tiendas o carpas de todo el pueblo que peregrinó por el desierto. Hebreos capítulo 9, versículo 1, aclara este concepto y nos dice: el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Es inevitable para mí no hacer aquí una explicación importante. El tabernáculo es la habitación de Dios emplazada en la tierra, y Jesucristo también decidió poner su tienda, su carpa, en la tierra en medio de los hombres. Aquí está el icónico versículo de Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó, ese habitó, podríamos decirlo, y acampó o tabernaculizó o puso su tienda entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Nos quedó claro qué es el tabernáculo? Es una tienda hecha con materiales comunes y corrientes, por así decirlo, emplazada en la tierra en medio del campamento de todos los israelitas, pero que se constituiría en la habitación de Dios, en la casa de Dios, en el palacio de Dios. Pasamos así a la segunda pregunta. La segunda pregunta a responder hoy es: ¿cuál es la procedencia de los materiales? Porque si estamos hablando que está en el desierto, ¿de dónde sacaron los israelitas los materiales para confeccionar esta tienda? Bueno, todos y cada uno de los materiales los obtuvieron los israelitas antes de salir de Egipto. Cuando leemos Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36, allí dice: después, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. No es que Dios haya hecho aparecer de la noche a la mañana el oro y todo lo demás, sino que el día de la Pascua, ¿se acuerdan? El último día, antes que pasara el ángel que iba a destruir a los primogénitos en Egipto, antes de que ellos salieran de Egipto, el Señor también les había dicho que, a través de Moisés, les había dicho que le pidieran joyas y todo tipo de cosas a los egipcios, y el pueblo los sacó. Quiero hacer una reflexión breve. A veces pensamos, y yo creo que igual que los israelitas, a veces pensamos que todo lo que logramos obtener es para nosotros mismos, y cometemos el error porque no necesariamente es así. Yo creo que los israelitas pensaron esa noche: vamos cargaditos con oro, plata, riqueza, ropa de la más alta calidad, la vamos a pasar heavy, vamos a tener un amplio closet
en medio de lo que vamos a hacer de aquí a donde Dios nos lleve. Pero estaban equivocados. El pueblo tendría que subvencionar la construcción, pero no con un tributo impuesto, sino con una ofrenda. El pueblo tenía que ofrendar. Éxodo 25, 1 y 2, el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. La versión 60 dice que la ofrenda tiene que ser voluntaria, no impuesta. Ahora bien, es inevitable no tomar este versículo de Primera de Crónicas 29:14, que dice y que nos da a entender que la ofrenda siempre ha de ser voluntaria. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darle estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. No se trata que yo diga, oh, voy a dar esta ofrenda voluntariamente, sino que debo reconocer primero que todo lo que poseo, aunque me lo hayan dado los egipcios, proviene de la mano de Dios. Entonces, en gratitud puedo dar para Él. Ahora bien, como todo esto tiene una línea cristocéntrica o cristológica, tenemos que ver el ejemplo máximo con respecto al dar. Dice San Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es como un juego de palabras, ¿no? Él era rico, se hizo pobre, para que yo siendo pobre ahora sea rico. Y si ese es el principio para dar, mire lo interesante, el apóstol Pablo coloca esto como el piso para dar. El principio para dar no es decir, no, yo doy cierta cantidad y el resto es todo mío. El Señor se dio enteramente, totalmente, completamente. Vamos a nuestra tercera pregunta. La tercera pregunta que debemos responder con respecto al tabernáculo es: ¿tienen algún significado esos materiales? El tabernáculo, y por ende todos y cada uno de sus materiales, eran figurativos, no solo para el tiempo en que fue levantado. Es una parábola de las gloriosas realidades espirituales del tiempo actual. El verdadero significado del tabernáculo solo puede ser entendido ahora a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es sin lugar a duda el más grande tipo o ejemplo o símbolo del Antiguo Testamento que se nos presenta sobre Cristo y sus oficios gloriosos. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 12, dice lo siguiente: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo o del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo o el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día, es decir, es símbolo para hoy, que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar las conciencias de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación,
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces, estudiamos el tabernáculo porque sin duda alguna tiene un significado que desemboca y que nos habla del propio Señor Jesucristo. Ahora entonces pasamos a nuestra cuarta pregunta que debemos respondernos. ¿Cuáles entonces son aquellos materiales que se emplearon para que se hiciera el tabernáculo? 3 versículos en Éxodo 25 nos habla de esto. Éxodo 25 del 3 al 6. Como ofrenda, ¿se acuerda que debían dar una ofrenda? Entonces la ofrenda está dirigida, el Señor le dice a Moisés, este es el tipo de ofrenda que debes levantar o que deben traer. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana de color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Éxodo 25, 3 al 6. Vamos a ver entonces cuáles son aquellos materiales y los vamos a desglosar, estos 13 materiales que están detallados aquí. El primer material que se menciona en la lista de las ofrendas a que serían aceptadas es oro. El primero de los metales, de los 3 tipos de metales que pueden traer los israelitas. La cita bíblica es Éxodo 25, el versículo 3, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro. El oro es símbolo de deidad, de ser divino, y nos habla de que Jesús es Dios. ¿Se acuerda que hace unas cuantas aulas bíblicas atrás estuvimos estudiando el Evangelio de Juan? Y Marjorie nos expuso claramente acerca de los yo soy que Jesús dice o declara de sí mismo. Estos yo soy del Evangelio de Juan muestran precisamente la divinidad de Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 5. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Él es Dios. El oro nos habla de la divinidad de Jesús. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y una cita más, Tito capítulo 2, versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que se haga de oro, todo este material, o este metal precioso llamado oro, todo lo que sea de oro allí en el tabernáculo nos va a recordar de la divinidad total y absoluta del Señor Jesucristo. Segundo material, plata. Segundo metal también, por cierto. Ahí está en Éxodo 25:3, se les aceptará lo siguiente: oro, plata. La plata simboliza redención. Redención es el acto mediante el cual se paga el rescate de un esclavo. Dicho de otra forma, también significa comprar o adquirir, pero siempre mediante el pago de ese rescate. Se paga. No es algo que no se saca al esclavo libre así nomás. Hay que pagar el precio que se demanda de él. Con respecto a esto, la plata nos habla que Jesús es nuestro Redentor. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Y Hebreos 9:12 agrega: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno.
Finalmente, el libro de Apocalipsis menciona un cántico y en medio de este cántico dice allí Apocalipsis 5:9 y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Compraste para Dios, es decir, nos ha redimido, nos ha rescatado, Él ha pagado el precio. La plata nos habla entonces que Jesús es nuestro Redentor. El tercer y último metal que se menciona es el bronce. Éxodo 25:3 dice: como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce. El bronce simboliza el juicio. ¿Juicio? Sí, el juicio divino. Y Jesús recibió el juicio divino por nosotros. Hay una historia bíblica allí en el libro de Números, en el capítulo 21, y que lo vimos la semana pasada, cuando hablamos de la jornada de la ruta de la queja, que hubo gente que por quejarse aparecieron unas serpientes que comenzaron a morderlos. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. El juicio era declarado en el bronce. Unos miraban y el juicio era para salvación, y otros no miraban o rehusaban o se resistían mirar con fe la serpiente de bronce y por lo tanto cayeron muertos. Juan capítulo 3 versículo 14 será el propio Señor Jesucristo que va a mencionar eso y va a decir, conversando con el gran maestro Nicodemo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El Evangelio de Mateo 27:45, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama o lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debo explicar que el juicio de nuestros pecados el día de la crucifixión cayó como una lluvia enteramente, total y completo sobre el Señor Jesucristo. La ofrenda requerida para el tabernáculo, esto me parece interesante, por eso lo puse, consideraba metales, y esos metales eran oro, plata y bronce, pero no hierro, que era un metal más barato y asequible, pero el Señor no lo pidió, porque el hierro es un metal para la guerra. Primero de Samuel 17:7 dice: el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 600 ciclos, y delante de él marchaba un escudero. Un gigante llamado Goliat que perdió con David años después. Y ahí muestra que la punta de la lanza era de hierro. Todo en hierro era para la guerra. Y por lo tanto, el Señor no lo va a pedir en medio o para los materiales de construcción, porque el tabernáculo no es el lugar de guerra, sino que sería una casa de paz. Como dice Éxodo 29, 44 al 46, consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Y allí dice: habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios, para habitar entre ellos. Dios decide habitar en este lugar, pero en términos de paz, para que el pueblo tenga seguridad, para que el pueblo sepa que no está solo y no está desprovisto, no está desamparado en medio del tránsito que iban a hacer por el desierto. El cuarto material que menciona la lista de las ofrendas es lana azul. Voy a explicar, no es que las ovejas daban una lana azul, no eran ovejas de sangre azul, son lanas teñidas de color azul, y el requerimiento es que
el tejido de lana sea azul, por algo puntual. No podía ser de otro color. Lana azul. Éxodo 25 del 3 al 4, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul. Esta lana representa lo celestial. Eso significa o representa más bien a Jesucristo y nos dice que Él vino del cielo. Juan capítulo 6, versículo 51a dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Juan 6, 51 en su primera parte. Y Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí es el apóstol Pablo el que pone de realce de qué cielo vino Jesús. Jesús no bajó del cielo de este que nosotros miramos, de donde está el sol, por ejemplo. Él no vino de las estrellas. Él vino del otro cielo, de donde está sentado Dios en su trono. No vino de la bóveda celeste ni del firmamento. Vino del tercer cielo, de lo más alto, de la habitación de Dios. Por eso que es celestial. De allá viene. Esta lana teñida de azul nos va a hablar de eso. Cada vez que veamos el azul en el tabernáculo, nos habla de Jesucristo, que es del cielo. El quinto material es el carmesí, o lana o tela de color carmesí. Ahí también se agrega como ofrenda, se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí. Este color carmesí o rojo intenso representa el sacrificio, pero no cualquier sacrificio, sino que nos habla que Jesús derramó su sangre. El Nuevo Testamento argumenta en Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es Efesios en el capítulo 2, versículo 13, que también nos va a decir: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Hebreos 12:24, que hace una explicación de varias cosas del Antiguo Testamento, dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Sería muy largo si explico esto de la sangre de Abel, sería muy largo. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva. Habían tenido dos hijos, Caín y Abel. En un momento ofrecen un sacrificio los dos. Abel ofrece lo mejor de las ovejas y Caín trajo de las verduras de los vegetales. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel porque había traído lo mejor. Y la tradición dice que la única forma que Dios pudo manifestar que estaba agradado fue descender fuego y consumió la ofrenda de Abel. Acto seguido, Caín no mira con buenos ojos esto, se pone envidioso y trama un plan para deshacerse de su hermano, para quedar él solito y poder ofrecer ofrendas como él quisiera. Lo invita al campo un día de estos y se ensaña, se levanta y lo mata. Creyendo que nadie lo vio, parecía que seguía el ejemplo de su padre, que cuando comió del fruto que no debía comer y el Señor aparece, Adán se esconde porque tuvo miedo o había pensado que Dios no se iba a enterar. Entonces Caín escucha que Dios le habla y Dios le dice: Caín, ¿dónde está Abel? Y él arma una tremenda argumentación, faltándole el respeto al Señor, y le dice: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces el Señor le responde: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y el libro de Hebreos que acabamos de leer, el versículo 12-24, dice que nosotros nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama por venganza porque había sido asesinado. Había ahí un fratricidio, ha sido asesinado sin razón. La sangre de Jesucristo, que fue muerto voluntariamente, se sacrifica voluntariamente, clama por justificación y perdón de pecados en nuestro favor. Por eso que habla más fuerte, tiene más fuerza, más garantía para nosotros los que hemos creído en él.
Bendito sea el Señor porque ha sido así, de verdad. Habla más fuerte esa sangre. El carmesí, ya decía entonces, representa que Jesucristo ha derramado su sangre. Sexto material, escarlata. Éxodo 25, 3 al 4. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí y escarlata. Escarlata. Este color, hay otras versiones que dicen púrpura. Lo explico, pero tanto el púrpura como el escarlata es un color que representa la realeza. Escarlata es el manto que llevan algunos reyes y que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que se le colocan algunos para darle distinción a algunos personajes en la Biblia en medio de las cortes. Dicen también los que saben que en una tonalidad escarlata era el manto que usaban algunos soldados y centuriones romanos. También. De ahí viene que a Jesús le ponen el manto de los soldados para declararlo rey, lo tratan de distinguir con este manto escarlata. Representa la realeza y quiere decir entonces para nosotros que Jesús es rey. Voy a hacer un alto. ¿Sabe por qué voy a hacer un alto? Porque pareciera que aquí alguien que no lo puede entender o que se ha sumado a recibir dirá: oye, pero ¿todo esto habla de Jesús o lo están acomodando a su real antojo? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia de verdad. El tabernáculo, todos los materiales que se usaron para el tabernáculo, todos nos hablan de Jesús, porque el tabernáculo es el símbolo más grande en el Antiguo Testamento que precisamente habla de Jesús. En la tipología, símbolos y representaciones, en la tipología bíblica, este es el más grande del Antiguo Testamento, completito. Hechos 2:36 expresa, por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, dice Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esta expresión, esta unión de dos términos, Señor y Cristo, habla de la autoridad absoluta como rey, como Mesías, el rey prometido o profetizado. Y primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 de su segunda parte y versículo 16, se expresa: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Rey de reyes, es decir, que tiene el poder absoluto, la soberanía por sobre todos los reyes de la tierra de esta época anterior y los que vengan. ¿Vamos bien? ¿Está ahí todavía? Vamos entonces con el séptimo material que se pide en la ofrenda: lino fino. Éxodo 25, versículos 3 y 4. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, escarlata, bla, 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 escarlata, tela de lino fino. El lino tipifica la pureza, la santidad. Y si hay que traspolarlo a Jesucristo, Jesús es santo. Su vida era inmaculada, su vida como hombre fue inmaculada, santo totalmente, santo absolutamente, plenamente. Hebreos 4:15, ¿por qué tanto de Hebreos? Porque ese es precisamente el tratado de Hebreos o el ensayo de Hebreos, que tiene una explicación de algunas cosas profundas del Antiguo Testamento, pero que las va a poner en la perspectiva correcta con Jesucristo. Hablando de la pureza de Jesucristo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y luego agregará en el capítulo 7, versículo 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. ¿Explico esto? Nos convenía tener un sumo sacerdote santo, irreprochable, es decir, que nadie tuviese nada que decir, puro,
apartado de los pecadores. Esa expresión apartado de los pecadores es que no anda pecando junto con los otros pecadores. No de que se desentienda de la gente, sino que no se rige por el estilo de vida, ni los hábitos, ni las costumbres de las personas que lo rodearon o en medio de los cuales estuvo. El octavo material, 8 pieles de cabra. Éxodo 25, 3 al 4 otra vez, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, carmesí, escarlata, tela de lino fino y pelo de cabra o cabras. Este pelo de cabra representa la pobreza o la condición humilde. Y no hay dudas, Jesús fue de una humilde condición. Cito Mateo capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen madrigueras, dijo Jesús en un momento, y las aves tienen nidos, respondió él, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 2:7, haciendo alusión de los padres, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En un pesebre, naciendo como un indigente cualquiera, es decir, que era pobre. Segunda de Corintios 8:9, ya lo habíamos leído. En otra cita, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre. Se hizo pobre. Tengo que explicar esto del pelo de cabra, porque cuando uno vive acá en Chile o en medio de estas latitudes, considera que las cabras, la mayoría son blancas. Es muy raro encontrarse con cabras negras, pero la mayoría de las cabras que existían en la época de Jesús y hasta el día de hoy son muy distintas. El pelo de cabra es un material usado para tejer telas ásperas. Y a diferencia de lo que todos creen, el pelaje de este tipo de cabra es oscuro, negro, para decirlo como es. Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, versículo 1, dice: me llamó tanto la atención, yo ahora recién estudiando esto o reestudiando, me encontré con esta realidad. Cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus dos ojos tras el velo son como palomas, y tus cabellos son como los rebaños de cabras que descienden de los montes de Galaad. Y yo miré siempre ese pasaje de la perspectiva occidental y pensé que los cabellos eran más blancos, más claros, pero lo que está diciendo aquí el escritor es que el cabello de esta mujer a quien él admira es totalmente negro, como las cabras que vienen descendiendo desde los montes. Era tan negro el pelo que podía pasar como el pelo de un ser humano, y en alguna oportunidad alguien lo usó para engañar a otros. Leemos en 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 12 al 16, el relato en donde Mical, la hija del rey Saúl, va a decirle a David que huya porque su padre, es decir, el suegro de David, lo está siguiendo para matarlo, y Mical va a hacer algo en la cama y dice lo siguiente, allí en esta lectura bíblica: Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana, o sea, para que pareciera pelo. Y cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, ella dijo, está enfermo. Pero Saúl los volvió a mandar a estos hombres, a los soldados, y ellos al entrar en la casa se dieron cuenta que lo que estaba en la cama no era David, sino que era una estatua y tapada, obviamente, por las pieles, y en la cabeza tenía el tejido de pelo de cabra que había pasado como pelo común y corriente. Se las traía Mical, bien simpática esta chiquilla, haciendo tonto al papá. Vamos al próximo material. Número 9. Pieles de carnero teñidas de rojo. Allí está en Éxodo 25, del 3 al 5. Está incluido, no es del 3 al 45, es 3, 4 y 5. Ahí comienza. Estas pieles teñidas de carnero nos hablan de un concepto teológico profundo que es la sustitución, que es una de las doctrinas de la salvación, la sustitución. Y sustitución, en términos simples, es
que una persona toma el lugar de otra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, quien dio su vida como rescate por todos. La vida de Jesús por rescate por otros. O sea, tomó el castigo. La sustitución es para tomar el lugar de otro, sea para recibir su castigo o para salvarla de él. Sustituir es reemplazar a otro. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Para dar su vida en rescate por mucho. Con respecto a Jesús, entonces, estas pieles de carnero teñidas de rojo nos hablan que Jesús tomó nuestro lugar. Si ha leído la historia de los patriarcas, Abraham, el primer patriarca, y luego que tiene un hijo llamado Isaac, en un momento el Señor le dice, para probar la fe de Abraham, sacrifícame a tu único hijo llamado Isaac. Abraham no hace ni un cuestionamiento, y cuando llega al lugar para sacrificarlo, leemos allí en Génesis capítulo 22, versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Eso se llama sustitución. El carnero murió por su hijo. Así entonces, ese carnero representa al Señor Jesucristo también, tomando el lugar de toda la humanidad que está en pecado. Y primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. El justo muere por los injustos. El justo muere para que los injustos vivan. El justo muere para que no mueran los injustos. Sustitución. Ahora sí, décimo material que se podía dar en la ofrenda. Pieles finas. Éxodo 22, del 3 al 5, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce. Vamos así, seguimos leyendo. Pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas. Debemos hacer aquí una precisión, porque el término traducido como pieles finas en el idioma original es de traducción compleja, muy compleja. Algunas versiones usted va a encontrar que dice pieles de tejones. En otras va a decir marsopas. Pareciera ser que los entendidos, al analizar el texto, por muy difícil que es para transcribirlo o traducirlo, ellos han indicado que se trata de pieles impermeables, porque estas pieles se van a ocupar para un tipo de cortinas que van en el exterior de la tienda y por lo tanto debía ser impermeable al rocío para que no se mojara, no se humedeciera ante cualquier evento climático que trajera agua. Habiendo hecho esta pequeña aclaración, si son este tipo de pieles no son muy atractivas y van a simbolizar precisamente un exterior poco atractivo. Definitivamente Jesús fue total y absolutamente desfigurado, pero aunque no tenía atractivo, nos atrajo de igual forma. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Mire, nada de atractivo, raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Así es. Si se hubiese leído en el siglo XV este versículo bíblico, las imágenes del que el Renacimiento nos aporta del Jesús de piel blanca, de ojos celestes, no se hubiesen pintado. Pero como el Renacimiento estaba influido, porque la idea era levantar nuevamente la cultura greco-romana y con todo lo que eso significaba, entonces se consideró a bien tomar precisamente una imagen de un Jesús de tez blanca y de ojos de color celeste, porque eso hablaba de perfección. No obstante, aquella imagen desvirtuada que tenemos
del Jesús histórico, el profeta Isaías, 700 años antes, lo había descrito que no sería hermoso de parecer, sino que su aspecto no era atractivo, sino que sería más bien como una raíz de tierra seca. Explicando esa expresión, su aspecto no era atractivo, tenemos que decir que el propio Mesías se abatió y se vació a sí mismo. Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Tenemos que decir que él procede de la familia de David, pero es hijo de un pobre carpintero. Literalmente, Jesús irrumpe en la sociedad como raíz de tierra seca. Y además vivía en una provincia llamada Galilea, y se estableció en el pueblito de Nazaret, pero en la provincia de Galilea. Por favor, leamos allí en Juan 1:46, cuando alguien le dice, comentan entre algunos hombres, entre algunos, oye, hemos encontrado a Jesús el Mesías, y es de Nazaret. Y Natanael responde, cuando le dicen esto allí en Juan 1:46, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? O sea, tenía una fama tremenda. No es que Jesús llegó a vivir a Jerusalén, donde estaba la crema y la nata del legado prominente religioso, o de las mejores familias aristócratas de la época, sino que se establece en un pueblo que tenía muy mala fama. Ahora bien, el mensaje de la cruz es una locura para la mente, no es para nada atractivo, pero salva. Es Pablo quien lo declara en 1 Corintios 1:23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Claro, era visto así. Era tropiezo para los judíos porque ellos no pueden entender que Dios se haga hombre y habite en medio. Era una locura pensar así. Para los no judíos, para los griegos era una locura, porque es imposible que los dioses desciendan a la tierra. Es imposible, es impensado. 11. Madera de acacia. La madera de acacia está citada allí también en Éxodo 25 del 3 al 5. Después de las pieles finas dice madera de acacia. La madera de acacia es una madera ligera, dura, es de color oscuro y sumamente durable. Es una madera altamente resinosa que no se corrompe, que no se pudre. Es una madera incorruptible. Como dice el Salmo 16:10 con relación a Jesucristo, un salmo mesiánico: no me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Es decir, que la muerte lo corrompa, lo destruya, se deshaga, producto del gusano. Esta madera representa la humanidad del Señor. Jesús fue un ser humano en toda su expresión, Nació como un ser humano, Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Era un ser humano común y corriente que también se cansaba, Juan 4:6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Este versículo refuta la idea de que Jesús era solamente Dios y que nunca fue hombre. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, nos pone el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y no es que haya llorado porque le entró una cosita no solo le entró una piedrita en el ojo, lloró de la pena que sintió por mucha situación, por la ciudad de Jerusalén. Primera de Pedro 2:23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Era humano 100%, pero sin pecado. No se contaminó. El próximo elemento de la ofrenda o material que se requería para el tabernáculo: aceite de oliva. Éxodo 25, 3 al 6, allí se menciona, después de la madera de acacia,
aceite de oliva para las lámparas. Éxodo 25, 3 al 6. El aceite se extraía de las olivas, es decir, de las aceitunas. Era un proceso complejo porque se ponían en la prensa de aceite, la piedra las molía, las apretaba tan fuerte, bajaba y las apretaba y luego iba escurriendo el aceite. Y por lo tanto tipifica el sufrimiento. El aceite de oliva nos habla de Jesús que experimentó dolor y sufrimiento real. Hebreos 5:8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, dice la Escritura. Primera de Pedro 2:21, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Tengo que explicar que cuando alguno piensa que Jesús sufrió y que el sufrimiento de Jesús está asociado solo a la cruz y a los clavos, tengo que decir que su sufrimiento es aún mayor. Los clavos y la cruz le hacen sufrir físicamente, pero el sufrimiento de Jesús es mayor. Más que los clavos y la cruz, Él cargó los pecados del mundo, todos los pecados del mundo, y eso sí que es un sufrimiento grave. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Los pecados míos, que ya son una gran cantidad, más todos los de ustedes, que podrían hacerme el peso, y puestos sobre Jesús, más todos los del mundo. O sea, hace una gran carga y eso produce sufrimiento. Por causa de esto, Jesús experimenta el mayor sufrimiento y que se ve separado de Dios de un momento a otro por causa del pecado. Mateo 27:46, vamos a leer allí como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si uno se siente abandonado a veces y experimenta dolor, me imagino lo que Jesús experimenta en la cruz, y además de una manera injustificada. No es que haya hecho algo malo, es el pecado nuestro sobre Jesús lo que hace que el Padre voltee el rostro. Además, lo que produce sufrimiento de Jesús es que es el receptor de la maldición. Él va a experimentar maldición. La ley de Moisés decía allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Cualquiera que es colgado está bajo la maldición. Y Jesús había sido colgado. No estaba puesto ahí en la cruz sentadito en una sillita y luego estaba colgado, pendía de la cruz. Y finalmente Jesús experimenta sufrimiento porque recibe el juicio de Dios. Isaías 53:10 dice, pero el Señor, hablando de Dios, del Dios eterno, quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Qué tremendo. Es más que un dolor de pincharse un clavo o de que le colocan una corona de espinas. Está todo sumado. Hay un dolor en su alma, hay un dolor en su espíritu y hay un dolor en su cuerpo. Los dolores de Cristo son incomparables con los nuestros. Los nuestros no le alcanzan, no lo superan nunca. El último material que se podía traer en la ofrenda era el incienso aromático o las especies. Número 13. Éxodo 25, 3 al 6. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. El incienso es un material que al arder despide buen olor, dice Swanson, uno de los eruditos en idiomas originales. Y el incienso nos habla de la oración. Cada vez que aparece en la Biblia está asociado con la oración. Y con respecto a Jesús, nos habla entonces que Jesús es nuestro intercesor. Es Hebreo nuevamente a quien traigo aquí, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas
con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Hebreos 7:25 agrega: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, no solamente habla el incienso de la obra intercesora previa a nuestra salvación, sino que hasta el día de hoy el Señor Jesucristo sigue intercediendo a la diestra de Dios Padre. 13 eran los materiales que podían ser traídos en la ofrenda para construir el tabernáculo. Y concluyo entonces con esta sentencia: todos y cada uno de los materiales requeridos para construir el tabernáculo nos hablan de uno mayor, de Jesucristo mismo. Es que solo basados en Él, nuestra vida se puede edificar y mantener en comunión con el Padre. Agradezco su tiempo, su disposición. La próxima aula continuamos. Muchas gracias.